Buenas noches, buenos días, buenas tardes le decimos desde Quito, Ecuador, amigo y amiga, ¿qué tal en esta nueva jornada de Ricinacui TV Internacional? Estamos con el mayor gusto de poder acompañarles en estos siguientes minutos en el tránsito de su trabajo, quizás su hogar, en su vehículo o de pronto en sus actividades que a esta hora se encuentre desarrollando. Nos hemos convocado para abordar una de las temáticas que nos preocupa, que nos llama la atención en definitiva. ¿Para dónde camina o para dónde lo llevan a nuestra querida Abya Yala? Particularmente, ¿quiénes lo llevan? ¿Con su voluntad o contra su voluntad, diríamos? Hablando en otros contextos. Pero en fin, vamos a desarrollar el diálogo que desde ya nos concita mucho interés en el ámbito político, en el ámbito de lo que caminan los pueblos, en el ámbito de sus luchas, en definitiva. Soy José Atupaña, esto es Ricinacui TV Internacional. De inmediato quiero presentar a los medios y portales y medios comunitarios alternativos en radios que están en diferentes territorios y que se enlazan a este medio también de opinión que salimos día tras día desde algún lugar de nuestra querida Abya Yala. Así que gracias a todos quienes hacen la enorme sintonía en el oriente ecuatoriano, nuestras radios fraternas, Radio La Voz de la Confeniae, 99.1 FM, como también Radio Tuna TV, 94.7 FM. En el sur del país, Radio Quipa o Quipa Radio, 91.3 FM, como también en el centro del país, Radio Sotaurco, 99.3 FM, Radio La Propia, Radio La Paz, en esa región. Hacia el norte, Ricinacui Radio, como también la plataforma Touch TV. Un poco por el tiempo, simplemente abrazar a todos quienes hacen esta enorme audiencia, tanto en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, como también en Colombia. Y lo propio a esta hora con una audiencia bastante numerosa, digamos, en Centroamérica. Gracias a todos quienes siguen a través de Radio Victoria, como también de Codeca Guatemala. Un abrazo fuerte. De igual manera, las familias que están al otro lado del mundo, digamos, gracias a otras redes como son la red la red Huipalas. Dicho esto, rápidamente vamos a presentar nuestro medio y de inmediato volvemos ya con nuestro invitado que se encuentra en nuestra sala virtual. Ricinacui TV Internacional. En la voz de comunicadores de Abya Yala llegamos a todos los rincones del mundo. Somos información, somos opinión, la voz de los pueblos desde sus territorios. Ricinacui TV Internacional. Estamos ya con nuestro invitado. Se trata de Ollantay Itzamna. Él es comunicador, él es jurista, defensor de la madre tierra, como también, además de su pasión, digamos, del mundo de la comunicación, es además articulista y opinador de varios medios que amplifican su pensamiento, amplifican su voz. Ollantay, qué gusto, gracias por su gentileza de acompañarnos a esta hora
Entiendo que estás conectado desde Centroamérica, aunque su patria de nacimiento es Perú. Un abrazo desde Quito. Hablemos un poco de geopolítica, esta palabrita que a ratos se los utiliza o a ratos no paramos mucho asunto. Y bueno, a la final como que hay un jaloneo, digamos, de nuestros pueblos o a nuestros pueblos o particularmente a lo que existen en los territorios, en fin. Así que bienvenido y gracias, con el mayor afecto lo recibimos en Rixinacui TV Internacional. Hola José, muy buenas noches, buenas tardes y también a tu audiencia. Pues estamos aquí para poder conversar sobre el tema que me planteas, como es el tema de la geopolítica y los pueblos en esa geopolítica que se va construyendo. Gracias, Ollantay. A ratos uno tanto, digamos, pone esperanza de periodo tras periodo porque llegan las elecciones, porque algún líder político, digamos, ofrece alguna esperanza o de pronto también como resultado de las luchas de amplios sectores populares de los pueblos originarios o los pueblos indígenas, como que se encamina hacia un lado, pero a su vez como que hay una corriente que está hecho muro, no sé si llamarlos corriente, pero a la final hay sectores seguramente minoritarios, pero con mucho poder, que no permiten que estas amplias mayorías gocen plenamente de sus derechos y simplemente vivan como ellos se merecen. ¿Cómo explicamos en nuestra gran Abya Yala qué es lo que está ocurriendo, Ollantay? Habría que precisar algunas cuestiones previas para poder abordar el tema de la geopolítica o el poder, digamos, que se va ejerciendo en este espacio que se denomina Abya Yala, Tierra Madura, ¿no? Que se llama la parte del continente colonialmente llamado América. En primer lugar, es un continente, es un territorio amplio con mucha riqueza, digamos, por decir de alguna manera, común, natural, que suelen denominar, pero también cultural. Y está demostrado que ninguna civilización, obviamente ningún imperio, ha podido desenvolverse abstrayéndose de la riqueza de la tierra o de las riquezas de la madre tierra que denominamos o los bienes comunes. En consecuencia, por más que estemos en la era de la nanotecnología, el recurrir a la tierra, a los bienes que están en la tierra, pues va a seguir siendo una realidad constante y razón para la presión, digamos, al sistema tierra, en este caso a Abya Yala, ¿no? Por la disputa o en la disputa de estos bienes, ¿no? Ahora bien, allí viene una cuestión. ¿Quiénes son los interlocutores? ¿No? Cuando hablamos de América Latina, entonces estamos refiriéndonos, que tengo un eco ahí que no me deja hablar, pero bueno, voy a continuar. En el concepto de América Latina, estamos refiriéndonos como sujetos a los estados-naciones, que son bicentenarios, por cierto. En ese concepto de América Latina, nosotros los pueblos no estamos presentes. Y por lo tanto, podemos aspirar a ser interlocutores en la geopolítica actual que se va reconfigurando en este momento, una geopolítica multipolar, pero no vamos a poder interactuar porque no somos sujetos, ¿no? Pero si nos asumimos como Abya Yala, es decir, más allá de la configuración, digamos, de Estados-naciones bicentenarios, etcétera, coloniales, ¿no? En ese sentido nos asumimos pueblos como sujetos, y en esa mirada sí es posible, por lo menos nosotros, asumirnos, ¿no? Como parte, si acaso, ¿no? A opinar, a dar nuestro aporte, a ser actores en esa geopolítica que se reconfigura en este momento, ¿no? En ese sentido, en este momento, por ejemplo, para nadie es novedad, ¿no? Que Estados Unidos por mucho tiempo ha dominado este continente. Estamos en este mes de diciembre que viene, vamos a cumplir los 200 años de la doctrina Monroe, ¿no?
que dijo América para los americanos, es decir, todo el continente de Abiyala para los norteamericanos, ¿no? Y en esa política internacional de los Estados Unidos, se subyugó, se saqueó, se violentó a los pueblos del continente, ¿no? Y obviamente a los estados ante todo, ¿no? Y entonces, 200 años después, vemos que esa política intervencionista norteamericana no se está retirándose, pero sí se está peleándose con mucha más crudeza y violencia que en otras épocas frente a la emergencia de otros actores, como pueden ser el oso ruso, ¿no? O el dragón chino. Pero estos dos, ¿no? Que también vienen hacia el continente con sus intereses particulares y exclusivos, vienen ellos en conjunto, no vienen por separado, vienen a través del BRIC, ¿no? El BRIC es el grupo de países, ¿no es cierto? Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica. Ahora se están queriendo sumar muchos más otros países, ¿no? Que ese BRIC, que no ese grupo, ¿no es cierto? Que en este momento ya superó en Producto Interno Bruto al G7, ¿no? Este grupo BRIC ha sido creado en el 2006 recientemente, pero representa más del 31% del Producto Interno Bruto y representa más del 40% de la población del planeta, ¿no? En este BRIC, que por cierto ya tiene un banco propio, ¿no? Y van a crear su propia moneda, ya lo han anunciado, ¿no? Y Brasil está allí, Argentina ha pedido sumarse también, incorporarse a ese grupo, pues viene China y Rusia, ¿sí? Con sus propios intereses, ¿no? Pero por otro lado, Estados Unidos, ¿no? Que es parte del G7, que ha sido creado en el 75 del siglo pasado, que en ese tiempo dicen que representaba más del 70% del Producto Interno Bruto. Rusia estaba parte allí, ¿no? Hasta el 2014 que fue expulsado. Ahora no alcanza, ¿no? al 30% o bordeando el 30% del Producto Interno Bruto. Es decir, económicamente está mucho más pequeño el grupo geopolítico más gigante del planeta como era el G7. ¿Y quién monitorea a ellos? ¿No? ¿Quién es? Estados Unidos, obviamente ahí está Inglaterra, ahí está Francia, Italia, ¿no? Alemania, más Canadá y Japón. Y representan más o menos el 10% de la población, pero va en decrecimiento. Pero en ese proceso de decrecimiento, ¿no? Y ellos son los que manejan la OTAN, ¿no? El brazo militar, digamos, del occidente. En ese proceso de debilitamiento, tampoco, digamos, tienen una actitud de retirada, ¿no? Digamos así, no sé si se puede llamar racional del espacio o de los espacios que han ocupado. Ellos como den lugar a la fuerza, y está ocurriendo en Francia, pero digo por parte de Francia, por ejemplo, en el África, ¿no? A la fuerza están recurriendo a métodos canallas del colonialismo, al igual que lo que va a hacer y lo que está haciendo Estados Unidos en el continente, y siempre lo ha hecho, ¿no? Al uso de la fuerza para poder controlar y que este dragón y este oso no terminen copando este territorio del continente. En pocas palabras, José, lo que está ocurriendo aquí es una suerte de lucha de titanes, ¿no? Pero sobre los pueblos. Y como dicen en un adagio viejo, ¿no? Cuando 2 o 3 elefantes pelean, quien lleva la peor parte o quien sufre es el suelo, ¿no? Y en esa situación estamos, José. Es vital, digamos, tener toda esta lectura, toda esta panorámica, es decir, saliendo desde los espacios territoriales donde uno desarrolla su propia vida, pero lamentablemente todo lo que ocurre allí no solamente depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, porque hay influencias, hay incidencias, hay tomadores de decisión desde otros espacios. Quizá en este marco, tú ya lo has dejado, digamos, claramente señalado, los que sufren la peor parte son obviamente quienes viven en esos territorios, y quienes están en esos territorios en su mayoría obviamente son los pueblos indígenas, son los pueblos milenarios. No hay días, no hay momentos en que no podamos tener ahora por estas conexiones, no necesariamente medios
comerciales o estas grandes cadenas noticiosas, sino por medios alternativos. Vemos permanentemente cómo los líderes han sido apresados, perseguidos, muchos desalojados, comunidades enteras que están en esta lucha permanente. ¿Cómo hacemos esta lectura? ¿Qué es lo que más preocupa o cuáles han sido los temas más urgentes que deberíamos poner mayor atención ante toda esta configuración de poderes, Ollantay? Una de las cuestiones que ha preocupado a los diferentes imperios, ¿no? Y esto es, creo yo, universal o pluriversal, y en este caso a los Estados Unidos, justamente ha sido la facultad de la autodeterminación de los pueblos, o lo que en teoría política llaman la soberanía, ¿no? Y en la medida en que los pueblos no se autodeterminen, ¿no? O no sean soberanos, pues el sufrimiento va a continuar, ¿no? En ese entendido, en los últimos años, pero desde los pueblos, desde ese sector del cual estás hablando, ¿no? De los pueblos que no necesariamente son sujetos, digamos, en esta geopolítica tradicional, ¿no? Y ojalá que seamos sujetos en esta nueva geopolítica multipolar en construcción, ojalá, ¿no? A nivel del continente, por lo menos, ha surgido la propuesta de la plurinacionalidad. Recordemos que Estados Unidos rechazó, digamos, cualquier presencia, intervención del bloque socialista en el siglo pasado bajo el argumento de comunismo fuera. Y en buena medida venció, ¿no? Porque, claro, 89 se cayó el muro de Berlín, ¿no? Glasnost, perestroika, etcétera, y prácticamente la presencia esa desapareció, ¿no? Aunque ahora vuelve, digamos, en conjunto, ¿no? En paquete se viene, ¿no? Al continente. Pero en estos últimos tiempos, la propuesta de la autodeterminación, de la dignidad, de la soberanía, ya no era, digamos, abanderada por los Estados-naciones, porque al fin y al cabo, una vez que cae el bloque socialista, ¿no? Los estados del continente prácticamente se entregan, ¿no? ¿Sí? En bandeja al imperio. Y por lo tanto la cuestión de la soberanía, la autodeterminación, soberanía energética, soberanía hídrica, totalmente ausente en la era neoliberal, en todos los gobiernos. Pero bien, veamos, ¿cómo es que vuelve la idea de la soberanía o de la autodeterminación? Fue a través de la propuesta de la plurinacionalidad. Y ustedes en el Ecuador, ¿no? Eso se ha trabajado, se ha debatido y seguramente se va a seguir debatiendo. En el caso de Bolivia igual, ¿no? Y en Guatemala se levanta este tema, ¿no? Con la finalidad de dignificar la dignidad, con la finalidad de dignificar la soberanía. ¿Y qué es lo que hace ahora el imperio? Lo que hace justamente es torpedear, ¿no? Cualquier propuesta de esa naturaleza, ¿sí? No es gratuito lo que está ocurriendo en el Ecuador, ¿no? No es gratuito lo que está ocurriendo en Guatemala. Y obviamente en Bolivia, en digamos, desencuentro que hay dentro del mismo sujeto, digamos, de la plurinacionalidad, ¿no? Con sus limitaciones, pero al fin y al cabo sujeto de la plurinacionalidad como es el instrumento político el más, ¿sí? Lo que hace Estados Unidos en buena medida es, ¿no? Sacar en lo posible del imaginario de los pueblos y de los países la idea de la plurinacionalidad para que no se dé esa propuesta de la autodeterminación y de la soberanía, ¿sí? Te cuento que en el caso del Ecuador, a través de la violencia, ¿no? Lo que están queriendo decir es todo lo que construyeron hasta aquí fue un desastre, ¿sí? Y la consecuencia, el resultado de esos, de ese discurso de la plurinacionalidad es esta, la muerte. Por lo tanto, hay que hacerlo nuevamente. ¿Y cuál es el hay que hacerlo nuevamente? Volver otra vez al saqueo, y aunque ya están en eso, pero al saqueo más burdo, ¿no? De los bienes comunes, ¿sí? A entregarse mucho más a los Estados Unidos. Lo que está también ocurriendo en Guatemala, ¿sí? No es gratuito que hayan anulado, eliminado legalmente al MLP, excluyéndolo antes todavía de la contienda electoral, ¿no? La idea de los Estados Unidos justamente fue permitir que ciertos actores políticos potables para ellos, que no planteen la plurinacionalidad, vayan a la segunda vuelta, pero para eso el criterio básico era anular a todos los actores o a todos los sujetos que estaban abandonando la plurinacionalidad.
En este momento Estados Unidos no está peleando contra el comunismo, está peleando contra la plurinacionalidad, porque el comunismo no es ninguna, digamos, propuesta política, ¿no?, que en los hechos sea una amenaza a los intereses norteamericanos, mucho menos enarbole la propuesta de la dignidad y de la soberanía de los pueblos, ¿no? Y allí, como digo, el techo, digamos, ¿no?, reflexivo teórico por donde tenemos que orientarnos en los territorios es justamente el tema de la plurinacionalidad, porque es por allí donde se busca, ¿no?, la autodeterminación de los pueblos, pero sobre todo también la recuperación de la facultad de decidir sobre nuestros destinos como pueblos, ¿no?, como países y ojalá como continente. Ollantay Itzamna, el jurista, filósofo, comunicador quechua en Centroamérica, nos acompaña hasta ahora justamente para abordar este tema que a ratos solamente vemos las consecuencias, es decir, en el momento cuando no avanza nuestro dinero, un poco para poner algo en la mesa, o de pronto cuando nuestros guaguas no pueden ingresar a los centros educativos, o de pronto uno se enferma y no tiene con qué curarse, en fin, tantas otras consecuencias. Esto que lo estamos denominando geopolítica, y bueno, ¿para dónde lo acarrean o para dónde quieren llevar o qué es lo que quieren llevar en Abya Yala? Vamos a un brevísimo corte y volvemos de inmediato. Y usted, amigo y amiga que está al otro lado de la pantallita, pues si considera, puede poner sus inquietudes, sus preguntas, puede además hacer sus comentarios, en fin. Así nos enriquecemos estos diálogos permanentes que hacemos en Minga desde Rixinacuy TV Internacional. Volvemos. Rixinacuy TV Internacional. En la voz de comunicadores de Abya Yala llegamos a todos los rincones del mundo. Somos información, somos opinión, la voz de los pueblos desde sus territorios. Rixinacuy TV Internacional. Estamos de vuelta ya con nuestro invitado. Se trata de Ollantay Itzamna, nos acompaña desde Centroamérica. Ollantay, me quedó ahí un poco titilando un par de elementos que usted acabó de señalar. Es decir, en definitiva, el peligro en realidad no es aquello de que ahí vienen los comunistas, ahora le va a quitar la vaquita, o de pronto va a quitar de los dos huevitos de la gallina, le va a llevar uno, o sea, a ratos medio ridículas, pero en cambio como que se han ensañado, digamos, con toda esa propuesta de la plurinacionalidad, con todos aquellos que proponen más bien esto de la plurinacionalidad. Y quisiera brevemente, a buena hora que también hizo referencia, ya que este sistema cada vez está cayéndose en pedazos y no da respuesta por más esfuerzo que hagamos desde los territorios, pero a la final no hay una retribución, si cabe el término. Entonces se plantea jugar con esta democracia. En definitiva, en el caso ecuatoriano, ahí hasta se ha tumbado gobiernos, etcétera. Pero el sistema, la estructura, el esqueleto, que digamos está un tanto intacto ahí. Por más que hagamos vestir bien bonito, lo vistamos de rojo, de negro, el color que pongamos, pero a la final está allí. Lo propio en Guatemala han podido vivir recientemente, donde
una de las lideresas a quien respetamos muchísimo, a propósito de nuestro saludo, doña Telma Cabrera. No fue ni siquiera habilitado para que se inscriba y de una manera olímpica dejaron ahí corchados, por decirlo de alguna manera. Si nos vamos a Perú, bueno, pues luego de tantos años de lucha, dijeron dejemos atrás todo este mal que hizo, digamos, encarnado en el fujimorismo y todo el resto. Ya lograron, llevaron a Castillo a presidente, pero a la vuelta de la esquina lo bajan. Y se montó otra señora que hasta horitas antes decía, por Diosito, perdón a los creyentes, decía, por Diosito, a la final, yo, si vacan a Castillo, yo me voy con él. Rato de los ratos, ahí tenemos, más de 7 meses, 8 meses, sostenidos, ¿y a través de quién? De bayonetas, quizá. En fin, y así podemos seguir bajando hacia Argentina. Acaban de vivir unas primarias con una lucha en Jujuy por temas bastante idénticos, similares, que viven nuestros otros territorios, pero a la final sale uno de los derechistas como uno de los favoritos, quizá definirán luego, pero para allá va la tendencia. ¿Qué es lo que es? ¿Dónde estamos haciendo el deber mal? ¿O es que son digamos, tan monstruos que no nos permite pasar? O a ratos también, siendo un poco autocríticos, nosotros medio nos quedamos peleando entre nosotros por temas, no sé si pequeñeces. Ollantay, ¿cómo explicamos estos dolores de cabeza que vemos en nuestros territorios, en nuestros países? Efectivamente, eso es lo que ocurre y es que, José, lo que pasa es que toda la institucionalidad y todo digamos, el sistema, el aparato estatal, sus instituciones, sus leyes, están hechos para eso, ¿no? Para que unos cuantos privilegiados, ¿no?, constante y sistemáticamente gobiernen, y las grandes mayorías que ni siquiera hemos llegado a ser asumidos por ellos y por sus instituciones como ciudadanos plenos, ¿no? Y para ser ciudadanos en estos estados tenemos que dejar de ser indígenas, ¿no? Por más que digamos, sí, pues yo soy indígena, pero soy ciudadano, sí, pero cuando ese estado te habla en castellano, te está obligándote a que niegues tu idioma. Te exige a que te vistas como se visten ellos, entonces te está desvistiéndote y obligándote a que te vistas. Entonces, donde ni siquiera hemos llegado a ser ciudadanos, ¿no? Lo que hay que pensar es que con la participación política electoral se puede hacer cambios, pero quienes accedan o los movimientos que accedan a los espacios de poder tienen que hacer los cambios de manera radical, ¿sí? Y eso está demostrado en diferentes. Perú ha sido un caso concreto que mencionabas. Un compañero campesino rural, ¿no?, como fue Pedro Castillo, llegó al poder, no tenía mayoría en el Congreso, pero sí tenía, digamos, el voto de la voluntad popular para poder impulsar, ¿no?, las 3 propuestas de cambio que había con el cual había sido electo, Asamblea Constituyente, obviamente implicaba nueva constitución, nuevas instituciones, llamaban ellos reforma agraria, ¿no? Me imagino que se refería ojalá a la devolución de los territorios a los pueblos, y el tema de la revisión de los contratos de privatización. Pero Castillo no hizo ninguno de eso. Más al contrario, le dio tiempo para que los que habían sido golpeados en las elecciones se reoxigenasen, se levantasen, y una vez que se levantan, lo tratan peor que a un animal, ¿no? Sí. Y eso nos demuestra de que si no hacemos cambios profundos en el momento en el que asumimos los espacios o la voluntad popular, ¿no?, hace que los sectores excluidos a través de su organización política y sus representantes lleguen al poder y no hacen esos cambios, pues los patrones nunca van a estar de acuerdo con que los indios estén gobernándolos, porque este sistema está hecho para los patrones y no para la servidumbre, ¿no? Caso Bolivia es otro caso, digamos, bastante particular también para poder entender. Bolivia económicamente ha crecido, pero a nivel de la decolonización
lo que tú decías, a nivel de cambio estructural del Estado colonial republicano, no hay mucho, no ha cambiado mucho, ¿sí? La gente está contenta y tranquila allá porque los excedentes económicos ahora se redistribuyen, ya no se lo llevan solamente unos cuantos, ¿no? Pero eso tiene un límite, ¿sí? Porque en un determinado momento los patrones, ¿no?, en ese mismo sistema, ¿no?, a través de las urnas, logran sacar al peón que está en el gobierno y restauran lo que habían estado haciendo anteriormente. Y eso es lo que va a ocurrir, ¿sí?, en el caso de Bolivia. Todas las empresas que han sido construidas o nacionalizadas van a ser otra vez privatizadas cuando el MAS no pierda las elecciones, por ejemplo. Por acaso no ocurre, pero en el 25, por ejemplo, hacia eso va, ¿no? Y el caso concreto de Ecuador, ¿no? Algunos esfuerzos económicos, mire cuánto se retrocedió en cuestión de ciertas, digamos, no sé si llamarlo derechos, aunque nunca fueron universales, de la seguridad, etcétera, ¿no? Porque había una gran mayoría sin ninguna seguridad, pero al fin y al cabo en las ciudades se sentía seguridad, por ejemplo, que es un privilegio para pocos, ¿no? Pero ahora miren en qué situación está, ¿no?, una vez que regresan aquellos. Entonces yo creo que los cambios hay que impulsarlo, ¿no?, de manera estructural, ¿no? Solo así se va a garantizar que se den las transformaciones. De lo contrario, siempre va a ser un esfuerzo del estilo de mito de Sísifo, ¿no? ¿Sí? Ese condenado que va empujando la pelota y cuando esté intentando llegar a la cima, la carga otra vez se le cae y se vuelve más grande y tiene que empezar nuevamente y así eternamente, ¿no es cierto? Sísifo empujando el asunto. Estamos, amigo y amiga, dialogando con Ollantay Itzamna, que nos atiende desde Centroamérica. Ollantay, es en esta parte un poco vamos hacia una reflexión quizá autocrítica interna a nivel de los territorios. Obviamente, en algunos casos, en alguna medida, superando todas estas barreras, desde los pueblos indígenas han llegado a ser autoridades. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, han sido alcaldes, han sido prefectos, han sido antes diputados, ahora asambleístas, y a nivel de otras estructuras de mandos, no necesariamente, digamos, altos, pero hacia mandos medios para abajo, de alguna manera han logrado incursionar, quizá porque hoy en día, luego de que Educación Intercultural Bilingüe, creado en el año 88 oficialmente, digamos, pero con una trayectoria mucho más antes, de alguna manera ya ha dado frutos. Ahora hay personas formadas, decimos, aunque esto es otro tema de gran debate, pero ahora ya titulados con posgrados, etcétera, etcétera. De alguna manera, bueno, tienen posibilidades de también plantear, etcétera. Pero a ratos también esto no ha sido tan altamente beneficiario, digamos, para los territorios, para los pueblos, pero sí para los individuos que se enrolan en ese tipo de poderes. Ahora ya desde los territorios, como pueblos, ya no toca solamente luchar contra ese monstruo o de pronto contra todos quienes nos pisan por de alguna manera, sino toca también luchar contra los nuestros, los que eran los nuestros, porque a la final hablan el idioma, saben dónde estamos, cómo estamos, cuáles son las patas por donde cojeamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, incluso son más efectivos para neutralizar las luchas de nuestros territorios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo caminamos a la final en circunstancias como esas? ¿Cómo miras de acuerdo a la experiencia que de alguna manera tú haces del seguimiento en otros lados, como también en propia Centroamérica? En fin, Ollantay. Considero que, José, que en la anterior intervención decíamos cambios estructurales, ¿no? Pero también tienen que haber cambios, digamos, en la subjetividad de las personas.
A eso en algunas categorías quizás cada vez más comunes en los últimos tiempos llamamos el proceso de la decolonialidad, ¿no? Todos, incluyendo a los que tienen menor grado de escolaridad, hasta los que tenemos mayor grado de escolaridad, todos hemos sido y somos diseñados por un sistema colonial que está centrado en el individuo, en el interés individual, ¿no? En el sueño por el desarrollo que llaman, que en buena medida, digamos, es aniquilación del sistema tierra, etcétera. Y tras eso vamos todas y todos. Y cuanto más cualificados somos, ¿no?, más habilitados estamos para ello. Y si no lo hacemos, entonces señal de que no estamos respondiendo a los objetivos, ¿no?, para lo que hemos sido formados, digamos. Y eso implica entonces una deconstrucción subjetiva tanto a nivel intelectual, moral, espiritual y obviamente en la gestión del poder como servicio, ¿no?, y no solo como interés para servirse, ¿no?, que toca a todos, ¿no? A todos. Y no solo a los, porque después de todo, eso que dices, que narras, no es únicamente responsabilidad de los representantes, ¿no?, que a través del vehículo, digamos, de la organización han logrado hacer dirigentes o gobiernos, ¿no?, mandos intermedios, etcétera. También es responsabilidad de los pueblos, porque también los pueblos hemos caído en el culturalismo. Las comunidades, las organizaciones hemos caído en este sueño de el bienestar, ¿no?, está en el desarrollo, es decir, en la acumulación de bienes, ¿no? Y claro, un individuo cualificado para eso, si no hace eso, entonces no está cumpliendo su razón de ser y por lo tanto tendría que ser declarado como un fracasado. Y justamente ese es el gran desafío, superar todo eso, pero desde las comunidades, ¿no?, y como comunidades, como colectividades, ¿no?, como pueblos, ¿no?, impulsar nuevos modos de entender la política, nuevas categorías o nueva forma de entender la vida, ¿no?, y sobre todo también el tema de la formación y del conocimiento. Es un desafío gigante y no solo es asunto de leyes, no solo es asunto de estructuras institucionales, sobre todo es asunto de proyectos de vida a nivel personal, no personal, pero como parte de una colectividad, de una comunidad, ¿no? Esos son grandes desafíos, José, y eso que tú dices es constante en todas partes y no es propiedad de Ecuador, no es propiedad de lo que llaman Guatemala, ¿no? Porque tanto Ecuador, Guatemala o los 35 países del continente fuimos, ¿no?, configurados por las categorías coloniales del desarrollo y de la modernidad. Y las consecuencias es lo que estás indicando, sí. Importante, Ollantay. Vamos a una última pausa y al volver un poco para buscar una mirada, digamos, qué espacios, qué esperanzas, qué experiencias o oportunidades se vienen adelante, capaz de que a pesar de todas estas circunstancias, a pesar de que como que ya se nos acaba lo tanto que venimos empujando y a la final como que empiezan a quitar, sin embargo hay opciones o hay posibilidades, hay experiencias que de pronto no estamos enterados. Sin embargo, toca reenergizarnos por último para poder avanzar como pueblos. Volvemos luego de esta brevísima pausa. Rixinacui TV Internacional. En la voz de comunicadores de Abya Yala llegamos a todos los rincones del mundo. Somos información, somos opinión, la voz de los pueblos desde sus territorios. Rixinacui TV Internacional.
Estamos de vuelta ya con nuestro invitado en esta parte final. Se trata de Ollantay Itzamna. Ollantay, gracias por su gentileza de separar su apretada agenda y a la final conversar para con nuestra audiencia hasta dónde llegue, digamos, esta señal que hoy en día, de alguna manera, en algunos casos estamos a un esfuerzo de un clic, pero en otros casos, en otros territorios, sigue siendo obviamente una gran demanda o un derecho, sin embargo, no gozado adecuadamente. Ollantay, el día o este fin de semana, justamente, al menos en el caso de Ecuador, celebrará la ciudadanía irá a las urnas para cumplir este ritual, digamos, de consignar su voto. Y con la esperanza de que efectivamente aquello que se consigne en las urnas efectivamente sea así respetado. Ojalá. Pero más allá, digamos, más allá de ir a las urnas, ¿cuál es la gran tarea, digamos, de la ciudadanía? Capaz de no volver a nuevamente hacer este ejercicio cada 4 años, en el caso de Ecuador, nuevamente para ir a escoger de acuerdo a lo que en los últimos días cada uno aparecen los más graciosos, aparecen los más bondadosos, unos magos que ofrecen bajar las estrellas y poner allí, o de pronto, bueno, pues buscan forma hoy en día con todo lo del marketing, tratar de aparecer como personas requeridas por la población, para no quedarnos solamente allí, empezando desde minutos luego de que consigna el voto. ¿Cuál es esa gran tarea del que nos estamos olvidando? A ratos, quizá cuando no resulta o cuando defrauda, luego de unos meses, y se prenden las alertas, pero a la final no caminamos mucho. ¿Qué podríamos decir, Ollantay? Queda una gran tarea entre los pueblos excluidos, entre los pueblos despojados y sectores populares también explotados de los diferentes países. Y hablo para los diferentes pueblos del continente, porque allí estamos en la misma situación, las grandes mayorías, el de organizarnos, ¿no? Organizarnos políticamente. Porque hasta aquí se ha intentado por movimientos sociales, ¿no? Movimientos campesinos, urbanos, etcétera, pero al fin y al cabo movimientos sin mayor participación política. Es decir, participación significa tener tu propia organización política y tener tus propias candidaturas, tener tu propia filosofía en esa organización política, y ojalá que no sea para reproducir o oxigenar al Estado-nación criollo, racista y colonizador de los pueblos, sino para crear una nueva institucionalidad, nuevo ordenamiento jurídico, etcétera. Pero eso es lo que menos hemos hecho los pueblos. Existen experiencias como el caso Bolivia, como el caso de los pueblos de Guatemala, como el caso del Ecuador, ¿no? Chile también en algún momento, Panamá, pero esas experiencias de la creación de organizaciones políticas o instrumentos políticos propios para disputar el poder en las urnas, para hacer cambios profundos, tiene que ser una constante en todos los pueblos y en todos los países del continente, ¿no? Creo que la única manera de cómo se puede optimizar esta democracia representativa liberal formal, ¿no? Que tanto se utiliza en los relatos para decir que somos países que vamos avanzando hacia el desarrollo, ¿no? Participar implica tener nuestra propia organización política. Ese es el gran reto, José. Mientras tanto, mientras ellos sigan poniendo candidatos y sigan indicando, como tú dices, ¿no?, a qué actores, a qué cómicos tenemos que ir a elegir, pues vamos a seguir haciendo ese ritual de cada 4 años. Guatemala este domingo va a tener que decidir, ¿no?, entre dos opciones que supuestamente son socialdemócratas, pero neoliberales los dos, ¿no? Pro-yanquis, ¿no? Y pro-hijados por los Estados Unidos, ¿no?
Uno de la parte ilícita, es decir, de la corrupción, ¿no? Y el otro es de la parte lícita, digamos, pero al fin y al cabo son de las oligarquías, de los grupos de poder, ¿no? Y en el caso de Ecuador, igual, ¿no? Tienen esas 8 opciones que tienen allí, ¿no? Ninguno, a mi entender, representa, en esa dinámica que estoy indicando de instrumento político, a los pueblos. ¿Qué les queda? Pues optar por uno de esos, ¿no? Y mientras no se haga eso de organizarse políticamente, no va a haber posibilidades, digamos, de ver cambios, ¿no? Por lo menos como soñamos los pueblos, ¿no? Eso diría José. Concluyamos, Ollantay, con una última inquietud y quizá previamente, a ratos cuando justamente, como tú dices, vamos a pensar políticamente, vamos a accionar políticamente, vamos a politizar, dicen también, pero a ratos cuando la población o cuando los líderes populares, sociales, empiezan un poco a direccionar en esa línea, dicen, no, eso es para políticos, ustedes son organización, ustedes son comuna, incluso en la familia empezamos a decir aquello, ¿no? Por eso a mí no me gusta la política, eso es de allá y, en fin, pero ¿cómo mismo entendemos? Bien, José, todos estamos de acuerdo, por lo menos los pueblos que tenemos algo de conciencia y los que somos parte de los pueblos, que estamos en la situación de dominados o de despojados, es decir, subalternos, ¿no? Sí. En lenguaje decimos colonizados. Por lo tanto, para nosotros, los que somos colonizados en este momento, subalternizados, ¿no? Pues saqueados en nuestros territorios, una acción natural, ¿no? Es levantar la cabeza e intentar sacudirnos de esa carga. Eso es política, ¿sí? La política, en pocas palabras, es la satisfacción de las necesidades básicas. Y en este momento, la necesidad básica es la liberación, ¿no? La emancipación, el tener autodeterminación en nuestros territorios para construir el buen vivir. Si alguien nos dice que hacer eso es perverso, es contrario, entonces nos quieren en las sepulturas y no nos quieren con vida. Los pueblos originarios, los sectores excluidos por nuestra situación, condición de subalternidad, existencialmente estamos convocados al quehacer político, ¿no? Para satisfacer y digamos, gestionar nuestro bienestar y el buen vivir para todos. Muchas gracias, José, por la entrevista. Gracias a todos los que nos han estado escuchando y siguiéndonos y los que nos seguirán o verán después. Pues aquí estamos y a seguir conversando y gracias por el trabajo que haces, José. Saludos. Gracias, Ollantay y Itzamna, por su amabilidad de atender en estos minutos y obviamente reflexionar, contar estas otras verdades desde los territorios. Un abrazo y ojalá tener una siguiente posibilidad en oportunidad muy próxima. Hasta entonces, Ollantay. Hasta luego. Chau, chau. Amigo y amiga, así llegamos a la parte final de este importante diálogo. Qué importante, reitero, el conocer estas otras verdades, estas otras realidades, tener esta posibilidad, digamos, de tener más herramientas, redundo, para poder entender, para poder explicar de lo que nos está ocurriendo, para tener otras herramientas también y dar mayor fuerza en las actividades que como pueblos, como organizaciones estamos encaminando. Simplemente me despido invitando para que el día de mañana nos encontremos nuevamente en esta pantallita. ¿De qué hablaremos? Al menos en el caso de Ecuador, han transcurrido prácticamente 15 años cuando la Constitución del año 2008 prácticamente proclamó, digamos, al Estado ecuatoriano como de carácter plurinacional, de carácter intercultural y obviamente quizá con varias innovaciones en términos de derechos. Han transcurrido, digo, 15 años y ¿qué es lo que tenemos en concreto? ¿Cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de esos derechos? Hay derechos que en algún momento parecían medios traídos de los cabellos, pero no, en la práctica
Eso es lo que estábamos buscando, pero lo que ocurre es que hay poderes, hay estructuras, hay formas de pensar que no han permitido seguramente llevar a la práctica. El día de mañana abordaremos o averiguaremos sobre aquello. Cordialmente invitados. Esto es Rixinacui TV Internacional. Soy José Atupaña y hasta el día de mañana.